Ciudades. La primera ciudad que existe en el mundo, por la zona de Mesopotamia, me parece que la última vez que me eran como unos 2000, 3000 años antes de Cristo. Sí, ciudades ha habido desde hace muchísimo tiempo. La primera ciudad que pasó de 1 millón de habitantes fue Roma. No volvió a haber otra ciudad con 1 millón de habitantes hasta Londres en la época industrial. Es decir, hay un gap entre medias de crecimiento en las ciudades que no ha sido tan grande. Pero ¿qué está pasando ahora? Lo primero que vemos es que hay una urbanización y que hay un crecimiento de las ciudades exponencial. Este parón que hemos dicho de que no ha habido otra ciudad de 1 millón de habitantes hasta Londres, eso ya no ocurre. Estamos hablando de cuánta gente había en la Tierra hace 10.000 millones de años y cómo va aumentando. Si os dais cuenta, estoy aumentando 1 billón, pero cada vez los años que hay para aumentar 1 billón son mucho menos. Estamos creciendo. De hecho, si hacemos un zoom en los últimos años, en el 50 éramos 3 billones y medio, ahora mismo estamos en torno a los 7,6, 8 millones, y en 2050 deberíamos llegar a los más o menos casi 10 billones. El crecimiento es exponencial, y no solo que el crecimiento sea muy rápido, sino que el crecimiento es en ciudades. Ya las ciudades crecen no solo porque ya hay mucha gente viviendo ahí y los niños nacen normalmente ahí, sino porque además aquellos países que todavía tenían zonas, como por ejemplo puede pasar en África o en Asia, que todavía hay mucha parte rural, se van moviendo a ciudades. Con lo cual, si os dais cuenta, estamos hablando de que en América del Norte ya el 81% de las personas vive en ciudades. En España estamos por encima de la media europea, estamos en torno al 80% de personas viviendo en ciudades, y sigue creciendo. Estamos hablando de que más o menos tuviéramos un Londres cada mes. Esa es la velocidad de crecimiento de ciudades que tenemos a día de hoy. ¿Es a nivel mundial? A nivel mundial, sí. Okay. A nivel mundial es como que naciera un Londres todos los meses. Tiene su tamaño Londres. Y eso, pues una de las cosas un fenómeno que ha generado es el fenómeno de las megacities. Megacities son ciudades que tienen más de 10, 20 millones de habitantes. Es muy difícil manejar una megacity. Y para que os hagáis estas son las principales megacities que hay en el mundo. Donde más hay es, obviamente, en Asia. De hecho, incluso separan la India y China de Asia por el tamaño que tienen y la cantidad que tienen de megacities. En Europa hemos tenido que adoptar Moscú, que son europeos, pero están ahí un poquito que aquí y para allá, terminan más a la derecha que Japón, y Estambul, que sí, que tienes un lado aquí y un lado allá, pero está un poquito entre medias, para poder tener algo más de chicha en megacities. Y es importante que sepamos el concepto de megacities y dónde están, porque si os dais cuenta, el presupuesto y donde va a crecer la inversión en Smart Cities, precisamente donde más megacities hay. Y de hecho, las ciudades que he marcado son las ciudades en cada uno de los lados donde más inversión hay actualmente en Smart Cities. Segundo problema a los que se enfrentan las ciudades. Nos hacemos viejos. Y esto genera un cambio poblacional importante. Todos hemos hablado de las pensiones, de por favor tener hijos, que hay que pagar las pensiones. Pasa en todo el mundo. Entonces, ese cambio de la estructura intrínseca de la ciudad genera problemas que una de dos. Si tienes menos ingresos y tienes que dar los mismos servicios, pues tienes que buscar una manera diferente de dar esos servicios. Y si además tienes que dar servicios nuevos, porque tienes gente cada vez mayor, pues también tienes que ingeniarte una forma de hacerlo diferente. El 30% de la población de Osaka son gente mayor. En Lagos no llega ni al 10%. Y el crecimiento en Lagos es donde más
nacimientos hay, donde más crece la población, y en Osaka donde menos. Y entonces dije, como sé que estáis dando, o vais a dar Big Data, digo, voy a hacer un Big Data yo aquí, en directo, ¡pah! Y Osaka, Tokio caen justo en el mismo sitio, son los que menos creces en población y los que más gente mayor tienen, y Lagos, Karachi, todos los de los países que se están ahora mismo, los que están en vías de desarrollo, los países emergentes, son los que tienen mayor tasa de nacimientos y menos personas mayores. Por tanto, tiene que ser una Smart City completamente diferente. Otro problema que se enfrentan las ciudades es la basura, la polución, el agua. Tenemos que intentar ser más eficientes de lo que somos ahora por los problemas que hemos visto antes. Si la población no aporta tanto, no tenemos tantos impuestos, podemos subir los impuestos, pero hay menos gente aportando y cada vez hay más gente, pues o lo hacemos de una manera más eficiente o nos cargamos el medio ambiente. Entonces, en tema, por ejemplo, de basura, o que tengáis una idea, generamos más o menos 1,5 kg de basura al mes, y el 15% más o menos del coste viene siendo de la parte de waste management, viene siendo en la recogida. El 70% de las basuras que ahora mismo se recogen de los contenedores se recogen vacíos o con muy poca cantidad dentro de los contenedores. Y esa parte, la parte del... eso era del 15% de lo que se recoge es sólido, y el 80-90% del coste va en esa recogida. Entonces, además que en Madrid tenemos el impuesto de basuras, además lo tenemos ahí puesto, está claro lo que es, pues va para pagar todo esto. Lo que comentabas del agua, al final estamos cada vez malgastando más agua, un 30% del agua potable se pierde. Son fugas también. Tened en cuenta que si estamos diciendo que esas fugas, esa pérdida es 30%, si las ciudades están consumiendo alrededor del 60-70% del agua del mundo, estamos teniendo unas pérdidas bastante importantes. Por eso es importante también el tema de la gestión del agua. Y luego el agua tiene el otro punto, que es todo lo que tiene que ver con inundaciones. Y de hecho estamos en varios proyectos, lo que es control de inundaciones, para tratar de prevenir que ocurra eso en las ciudades. Bueno, aquí lo que dice World Economic Forum de lo que es Water Utilities, y proyectos europeos que hablan un poco de el control medioambiental. Pero realmente es importante. Ahora mismo estamos casi todos expuestos a un nivel de polución muy alto, lo cual genera un gasto, también para temas de eficiencia, genera un gasto en la administración pública. Por tanto, es algo que hay que atacar. Y para terminar, tema de Smart Buildings, se están haciendo muchas cosas todavía con gente más innovadora, pero gente que ya está trabajando mucho en Smart Buildings y que ya son cosas más asentadas, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de activos, con la seguridad de los edificios y lo que llaman la cuarta utility, pues que tenemos el agua, el gas, la electricidad y ahora también la conexión de datos. Internet, conexión, datos, se considera ya la cuarta utility a la hora de, tienes un edificio, no te puedes quedar sin datos. Entonces, si resumimos, tenemos por un lado cada vez somos más y estamos muy metidos en ciudades. Cambia la economía, cada vez somos mayores dentro de las ciudades. Tenemos que tener en cuenta cuánto gastan las ciudades, con lo cual debemos intentar ser más eficientes. Y el cuarto punto es la seguridad ciudadana. Además, con todo lo que está ocurriendo últimamente, con amenazas que tenemos en diferentes ciudades, se hace también más importante el poder mantener la seguridad en las ciudades. Entonces tienes dos formas de hacerlo. Tú tienes una ciudad que dices, pues tengo mucha gente, no sé qué hacer con ella, ¿cómo puedo mejorar la vida de mis ciudadanos? Pues puedes hacer como los indonesios, pues me creo una nueva, y puedes hacerlo tú, lo puede hacer Egipto, y ya lo hizo Brasil en su momento, que creó una ciudad de cero,
pero no todos pueden crear una ciudad de cero, ¿vale? Esta es la que está intentando hacer en Egipto, demasiado verde diría yo. Esta es Río de Janeiro y ahí tenéis digamos, el anuncio de que Indonesia iba a construir una capital de cero. Pero ¿qué pasa? Que hay ciudades, si os dais cuenta, muchas de las ciudades que más problemas tienen de tráfico, más densamente pobladas, que no todas, tú no puedes pedirle a Tokio, en Japón, no puedes crear otro Tokio. Literalmente no cabe. Ahí es donde una Smart City tiene sentido. Entonces, ¿qué hacen las Smart Cities? Por un lado, las Smart Cities te van a ayudar a mejorar las operaciones de la ciudad. Y veremos un poco qué significa esto, de mejorar las operaciones. ¿Qué hace una ciudad que necesita ser digitalizado, automatizado y monitorizado desde la plataforma de Smart Cities? La tecnología también te permite mejorar la seguridad ciudadana. Las ciudades también, hemos hablado de que los impuestos no lo son todo. ¿De dónde sacan dinero las ciudades? Pues tienen que dar servicios a los ciudadanos y a partir de ahí capturar dinero. Veremos un poco algunas formas de cómo lo capturan. Y luego pues los servicios que tienen que dar básicos. ¿Alguna pregunta sobre el problema actual que tienen que acometer o el reto que tienen que acometer las ciudades? Pasamos al mercado actual. El mercado actual de Smart Cities es enorme. Estamos hablando de que la inversión en 2019 fue de 25.000 millones, que se reparte en diferentes partes, hardware, software, o sea, hay espacio para todos. Los casos de uso o los dominios que más crecen, tenemos por un lado lo que es la parte de videovigilancia, teniendo esto tan chulo, tampoco hace falta que vaya. La parte de videovigilancia, toda la parte de gestión de luz inteligente y la parte de gestión de tráfico inteligente. Que de hecho el único compañero de vosotros que me ha contestado a la pregunta, no esperaba que me contestara nadie, porque lo puse anoche, mientras estaba dando el video, me dijo, vamos a poner, es sobre tráfico inteligente, es una de las cosas que más fuerte está ahora mismo pegando, el poder mejorar el tráfico. Os he enseñado la gráfica anterior de cómo están las ciudades congestionadas, pues es una de las cosas que más está creciendo. Ya no solo a nivel de inversión, sino que además es de los que más está creciendo a día de hoy. ¿Pero dónde se está haciendo bien? ¿Perdón? ¿Dónde se está haciendo bien eso? En aquellos que crean las ciudades de cero. Lo que hablamos de que los países, las zonas son diferentes, si os dais cuenta, lo que se invirtió en EMEA, o sea en Europa, más o menos, en el año 2019, cómo está separado, si lo comparamos con Asia-Pacífico, no tiene nada que ver ni siquiera el porcentaje de dónde se está gastando o no. La parte verdecita, que son servicios, hay mucho más aquí, porque las ciudades no tienen tanta gente de TI como puedan tener a lo mejor en Europa. Entonces, es diferente cómo crecen las ciudades. Aquí tenéis la idea de que 100 ciudades se van a gastar el 25% de todo el presupuesto mundial en Smart Cities. Y, si os fijáis, pues muchas son megacities. Más información sobre qué es lo que más está creciendo, ahora ya, no qué es lo que más se ha vendido actualmente, sino qué es lo que más crecimiento tiene en los próximos años. Y una de las cosas importantes es los Digital Twin, que veremos dentro del ejercicio de la segunda clase, esto del Digital Twin Smart Cities. Y aquí un poco dividido entre servicios, conectividad, hardware. Hardware específico, estamos hablando de los sensores, de electrónica específica, tenemos que cambiar las luminarias. Eso es lo que sería más específico comparado con este tipo de hardware que son más servidores. O sea, son para que tengáis una idea de cuál es uno y otro. Un caso de uso, por ejemplo, que te puede tocar todo en recogida de basuras. No sé si os han hablado de Getcho y Ferrovial. Lo que se inventaron fue esta aplicación que se llama DoGood, porque empezaron a hacer un estudio de mercado de la gente, cómo se sentía a la hora de tirar la basura, sentimiento de barrio, sentimiento de persona, gamification y todo ese tipo de cosas. Entonces os voy a dejar que os lo cuente un poco el alcalde, de hecho. Con la nueva app
tratamos de conectar con la ciudadanía para concienciarle de que su aportación al reciclaje tiene un valor extraordinario. Para animarle a participar activamente se pondrá en marcha un sistema de incentivos con participación en la recogida mediante una asignación de puntos que podrán usarse de forma individual en beneficio propio o de forma colectiva en proyectos. Pues se da cuenta que el alcalde de Guecho anunciando una aplicación. Es decir, Smart Cities impacta bastante en ese tipo de roles y ahora veremos un poquito cómo. Esto ha llevado a Ferrovial incluso a empezar a desarrollar una nueva línea de negocio que es contenedores. Ellos no diseñaban ni montaban sus propios contenedores, sino que los contenedores que comprara la ciudad. Claro, ahora si tienes que dar puntos por lo que coges o no, tienes que sensorizar eso hasta los dientes. Porque pues ya no lo sensorizo, ya hago uno y me hago de oro. Y entonces han empezado a desarrollar su propio contenedor. Ecosistema de Smart Cities tiene su tamaño. Resumido, tenemos los que trabajan en las ciudades y tenemos, por ejemplo, utilities o proveedores de servicios como Ferrovial, con lo cual es algo dentro del ecosistema que tenéis que tener en cuenta. Y luego, obviamente, las telcos. Están todos los que se dedican más a sensórica y hardware específico, pues, y hay muchísimas empresas españolas de parking, por ejemplo, World Sensing, pues que generan unos sensorcicos super majos para sensar que hay un coche encima. O en Smart Waste, Wellness, que tienen unos cacharrillos que los pones en los contenedores para saber cuánta basura hay. Tienes toda la parte más de infraestructura, y donde estaríamos incluidos nosotros por aquí también, y luego los de infraestructura, pero más específicos de la ciudad. Esos son más o menos la gente, todos ellos tienen algún tipo de plataforma de Smart City. Desde hace mucho tiempo se llevan montando ese tipo de sistemas, con lo cual ya existen sistemas conectados de activos, ya está empezando a haber unos sistemas de infraestructura conectada que conectan más de un activo, y lo que se intenta buscar ahora es un sistema de Smart Cities, una plataforma de Smart City, lo que intenta es ser un sistema de sistemas. ¿Qué gana la ciudad con esto? Pues aquí en este pequeño diagrama dice la ciudad, oye, pues mira, voy a hacer un proyecto de Smart Lighting. Con Smart Lighting voy a reducir el coste. Con el coste que reduzco voy además poner Wi-Fi para los ciudadanos. Con el Wi-Fi que pongo voy a poner anuncios, con lo cual voy a sacar dinero. Además, si mejoro la luminosidad de un barrio, puedo hacer que reduzca la criminalidad, con lo cual aumento el precio, con lo cual aumento los ciudadanos que puede haber, porque están más... Y lo ven como un continuum de beneficio a la hora de hacer proyectos de este estilo. Por ejemplo, Barcelona. ¿Cuánto creéis que el anterior alcalde de Barcelona nos comentó en una entrevista que se había ahorrado con un sistema de Smart Parking al año? El señor Vives nos comentó que habían generado 50 millones adicionales para Barcelona. En temas de iluminación, pues se puede llevar a reducir un 73%, la mitad de lo que se reduce es solamente por el LED, o sea, por cambiar a LEDs, el otro 20-30% es por la zona inteligente, por reducir, aumentar y tener políticas sobre gestión lumínica. Pero donde realmente tienes el ROE es cuando pones todos los casos de uso juntos. Y entonces puedes hacer políticas, como las comentaba antes, de pues voy a aumentar el coste del parking porque la calidad de aire sea mala, o voy a bajar las luces de esta zona de parking porque no hay ningún coche. No hay ningún coche, pues reduzco la iluminación al mínimo. Cuando detecto que hay coches, subo un poquito la iluminación y la voy cambiando según las necesidades que tengo, de tal manera que puedes ahorrar. ¿Alguna pregunta? ¿All good? ¿Cómo llegamos a convertirnos en una Smart City? ¿Qué metodologías hay? ¿Qué están haciendo ahora mismo las ciudades para moverse de donde están a ser una Smart City? Pues hay que tener en cuenta, por un lado, cuáles son, de lo que hemos visto antes, los challenges que tienen las ciudades. Hemos visto los retos que tienen, pues,
la parte de seguridad, ganar la guerra del talento y a la vez cuáles son los objetivos que tienen y a través de ahí ir viendo en cada uno de los dominios, en cada uno de los casos de uso, cómo puedes impactar, pues cómo puedo hacer que Smart Mobility impacte en el Economic Growth. Porque dices, oye, pues a lo mejor lo que puedo hacer es que puedo mudar empresas que estaban en otras ciudades a la mía, porque reduzco el tiempo en el que la gente vaya a trabajar y de esa manera pues me puedo atraer más empresas. O dices, toda la parte de Smart Energy, pues a lo mejor puedo decir, oye, puedo hacerlo más seguro si lo hago a prueba de ataques o hago temas de inundaciones y analizo cuándo va a haber una inundación y hago una ciudad más segura. ¿Qué necesita una ciudad? Pues, resumiendo un poco, necesita un líder. O sea, al final, una Smart City no se crea si no hay alguien que cree en ella dentro de la ciudad, y se nota muchísimo cuando cambian, porque los gobiernos cambian con bastante frecuencia. Se nota mucho cuando cambia el gobierno. Cambia un gobierno de una ciudad y se reduce o se aumenta la participación que tienen en Smart Cities, con lo cual es clave ese líder. Luego se necesita un gestor que pueda llevar a cabo todos estos proyectos con equipos multidisciplinares. Esto nos lleva a, si os vais a meter en temas de Smart Cities, os lleva a ver diferentes tipos de ayuntamientos. Tenéis ayuntamientos sencillos, donde está el alcalde y tienes pues las personas que dependen de él para la parte, por ejemplo, de energía, obras públicas o de planificación. Tienes algunos un poquito más complejos, donde tienes una persona intermedia entre el alcalde, que es una figura más política, y tienes una persona un poquito más técnica de abajo, y te puedes encontrar ciudades de lo más complejas, donde tengan pues, personas en cada uno de los sitios. Con esto que hemos visto de estrategias, que hemos visto antes de, pues yo tengo unos objetivos y me tengo que plantear en cada uno de ellos, dependiendo de cómo sea el gobierno que tengo, pues diferentes ciudades han hecho diferentes estrategias. Los amigos de Estocolmo. Pues Estocolmo lo que ha definido es que quieren que su Smart City sea algo open, con diferentes sostenible, con diferentes campos de sostenibilidad, y al final lo dividen en dos, en parte de implementación y parte de los que son los facilitadores. Y una de las cosas que hacen de priorización de proyectos es utilizar proyectos que ya tienen. Entonces, uno de los proyectos que hicieron ya hace tiempo es de recogida de basuras inteligente con una plataforma, con un contenedor que se llama Big Belly, que lo que hace es tú meter la basura y la compacta dentro del propio contenedor, con lo cual te cabe en el mismo contenedor 10 o 20 veces más, reduces el número que tienes que ir de veces que tienes que ir a recogerlo. Entonces, una de las cosas que pedían es que se aprovechara lo que ya estaba montado. Los amigos que son de Filadelfia, lo que hablaban es también diferentes estrategias y dicen, pues quiero tener una infraestructura sólida, a partir de ahí quiero hacer engagement con las comunidades para que luego se puedan hacer proyectos y programas encima de eso. Y tienen un timeline de cosas que quieren ir montando, los amigos de Filadelfia, que fue la primera capital de Estados Unidos, no lo sabía, pero ya, bicheando pues lo pasaba averiguando cosas, que hasta, digamos, tenían que terminar, como el año pasado, de generar todo este tipo de iniciativas. La gente de Los Ángeles pensó empezar de una manera diferente. Dicen, yo primero prefiero tener, por lo que pedí de vosotros, quiero tener una aplicación que me integre todos los transportes y quiero hacer un end-to-end de yo empiezo desde un medio de transporte, qué es lo que tengo que ir cogiendo, pero todo, un Lyft, un taxi, motocicletas. Lo más importante para ellos es cómo se mueve la gente en su ciudad, y empezando por la aplicación. Pero por debajo de esta aplicación lo que querían es tener pues, un modelo de negocio y una serie de una plataforma de ciudad con una serie de casos de uso y de necesidades. Y una de las cosas que quisieron hacer es decirles, mira, es que estamos con un número de partners muy pequeño,
decir, oye, vamos a abrir a un número mayor de partners y vamos a empezar a trabajar de una manera más amplia. Por ejemplo, en Dortmund no tenían una estrategia de Smart Cities y entonces empezó a trabajar una estrategia de Smart Cities, empezamos a juntar más y más compañías, nos juntamos al final 100 empresas, se pidió un membership para ser parte del Council de Smart City de Dortmund, con el dinero que fueron recaudando de nosotros que íbamos pagando el fee, es por lo que financiaron los pilotos y ahora están empezando a hacer proyectos, ahora ya sí con dinero de la ciudad, de lo que fue saliendo en esa, digamos, en ese crowdfunding que hicieron privado. Entonces, el tema de partnership es siempre muy importante y la idea es, pues, lo que habéis hablado vosotros, decir, oye, mira, la ruta donde les despachamos y ver un poquito el uso para el día siguiente poder generar mejores rutas y cuanto más datos de usuarios, mejor. Y como metodología global, me gustó mucho una que está en todo lo que es Latinoamérica, que lo llaman la metodología de ciudades sostenibles y emergentes, bueno, realmente es Sudamérica, no es Latinoamérica, que lo que han hecho es, en este caso, se basaban en bancos, y bancos en diferentes regiones, lo que decidían es financiar proyectos de Smart Cities, con lo cual se generaron una metodología para analizar si era viable o no, el retorno o no, si le daban el dinero o no a esa ciudad. Entonces, cosas que decidieron es no ir a São Paulo, es una locura, sino ir más a áreas intermedias y que todo estuviera centrado en sostenibilidad. Entonces, este es un poquito, os dejo aquí cómo es el approach, cómo hicieron el análisis con los 120 indicadores y de qué manera pues iban decidiendo a quién le daban o no le daban el dinero. En cada país se eligió, pues mira, si era Latinoamérica, se eligió un modelo diferente. En el caso de Argentina, YPF, pues era el que ponía el dinero, con lo cual pues ellos tenían su modelo de cómo iban a dar o no esa financiación. La Caixa en Brasil, en Colombia Findenter, y aquí en este caso Brasil pues empezó eligiendo cada una de las ciudades y al final las que eligieron fueron estas 5 de todas las que pasaron. Eso, por ejemplo, cosas que hacen empresas privadas, pues en el caso de Cisco hay una serie de becas, de formación, hay centros de ecoinnovación, hay inversión dentro de ciudades. Lo que pasa es que siempre tiene que ir, volviendo al caso anterior, con una serie de una metodología, empezando por una diagnosis, priorizamos y luego ya un plan de acción hasta que vemos dónde se invierte o no. Esta sería una parte de piloto, donde hacemos una pequeña inversión y vemos realmente cómo está haciendo. Estos son todos los indicadores que medían. Eran 23 diferentes topics y dentro de ellos más o menos unos son 120 indicadores, pues como unos 5 o 6 indicadores en cada uno de ellos. Se da cuenta, ruido, gestión de... esto uso poco. Gestión de residuos, la parte de agua, y estos colores indicaban en qué grado estaban de madurez y lo que tenían que actuar o no y cómo impactaba. Aquí veis un poco algunos ejemplos. En este caso estamos hablando de en el pilar de gestión medioambiental, en la parte de water, pues se le daba un 6 porque tenían continuidad en lo que es el flujo de agua. Y cada uno, por ejemplo, en la parte de ruido tenía solo un 1 porque lo que medía es la existencia o no de la monitorización de la polución de ruido. Y entonces se le iba poniendo el benchmark con el resto, porque que tú no lo monitorices, pues si nadie lo monitoriza, pues no es tan grave como que no tengas agua corriente, porque todo el mundo tiene agua corriente. Entonces se hacía un poquito de benchmark, se metían dentro del, digamos, de un tabló para elegir qué es lo que se iba a hacer o no. Y entonces, con esto se iba priorizando.
de manera, primero empezabas por los diferentes filtros, los puntuabas, le dabas peso y al final pues decías, oye, pues cuáles son los que voy a elegir implantar y voy a pedir dinero. Y luego para hacer eso, siempre era importante que fuera multisector, todos los casos de uso, con digamos, el impacto económico, el impacto en el clima y la opinión pública. Necesitaban también que los ciudadanos se involucraran. Entonces aquí tenéis algunos ejemplos de con diferentes elementos que tenía un 7, que prioridad luego le daban a ese 7 y se creaban este tipo de proyectos de cómo iban a hacer el proyecto, y esto es un ejemplo de cómo se iba a financiar. Decías, pues mira, para la seguridad del ciudadano vamos a poner 3 millones, para la parte de lluvia, para que no haya inundaciones en la zona del arroyo del Barco, eran 100 millones. Y así es como hacían el plan de acción, con un project plan más detallado con cada uno de los costes asociados.